Hoy en Top de Top presentamos 10 guerras mundiales. Una guerra es un conflicto armado entre dos o más grupos o países, normalmente con el objetivo de imponer la voluntad de uno o ambos lados. Las guerras pueden variar desde conflictos pequeños a enfrentamientos mundiales importantes. Se trata de una de las principales formas de violencia entre los seres humanos. Las guerras tienen lugar por motivos tales como luchar por recursos, defender la soberanía nacional o imponer un orden político deseado. Los conflictos armados pueden ser primero una confrontación militar, aunque generalmente también incluyen otros cambios sociales, económicos, legales y culturales en la sociedad, sin mencionar el alto costo humano involucrado. 1. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Se produjo como resultado del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, cuya muerte provocó la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia. Se extendió hasta los campos de batalla de toda Europa y más allá de los continentes, con conflictos que se llevaron a cabo desde el Atlántico Norte hasta África y Asia. 2. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Fue la más grande y letal guerra en la historia de la humanidad, con al menos 50 a 85 millones de muertes registradas en todo el mundo. Fue una guerra que involucró a casi todos los países del mundo y fue un conflicto en el que el régimen nazi de Alemania trató de imponer su visión de un mundo alemán unido bajo el liderazgo de Adolf Hitler. 3. Guerra de Corea, 1950 a 1953. Fue un conflicto armado entre las fuerzas comunistas del norte, dirigidas por Corea del Norte, y las fuerzas nacionalistas del sur, dirigidas por Corea del Sur. La guerra duró desde el 25 de junio de 1950 hasta el armisticio de 1953. Fue una de las primeras guerras de la Guerra Fría en la que las dos principales potencias mundiales estuvieron involucradas. 4. Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. Fue un conflicto armado entre el sur comunista y el norte, que duró desde 1955 hasta 1975. Fue una de las principales guerras de la Guerra Fría y una de las mayores tragedias de la historia moderna. Miles de vietnamitas murieron durante el conflicto, incluyendo civiles y militares norteamericanos. 5. Guerra Fría, 1945 a 1991. Fue un enfrentamiento sin precedentes entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1945 y 1991. El enfrentamiento se caracterizó por asuntos militares, económicos, políticos y culturales entre los dos bloques principales, que llegaron a extenderse hasta el terreno del espionaje y los conflictos regionales. 6. Guerra del Golfo o Guerra del Petróleo, 1990 a 1991. Fue un conflicto que tuvo lugar en el Golfo Pérsico entre Irak e Irak Occidental, también conocido como la coalición liderada por Estados Unidos. Esta guerra fue iniciada por las fuerzas iraquíes que invadieron y ocuparon el Emirato Kuwaití en agosto de 1990. La coalición liderada por los Estados Unidos respondió al ataque al comienzo de 1991, derrotando rápidamente a las tropas de Irak. 7. La Guerra del Kosovo, 1998 a 1999. Correcto. La Guerra del Kosovo fue un conflicto armado entre Yugoslavia y los nacionalistas kosovares que tuvo lugar entre 1998 y 1999. Esta fue una de las muchas guerras de los Balcanes. Durante esta época, en la cual la OTAN intervino para detener el conflicto. 8. Guerra de Afganistán, 2001 presente. Es un conflicto militar que comenzó en 2001, cuando los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte invadieron Afganistán para derrocar al régimen talibán y detener las actividades de Al-Qaeda en el país. Desde entonces, se han desarrollado varios conflictos internos, incluido el conflicto que enfrenta a las fuerzas afganas, estadounidenses y de la OTAN contra los talibanes. 9. Guerra de Irak,
2003 a 2011. Fue un conflicto armado entre Estados Unidos e Irak, que duró desde 2003 a 2011. Esta guerra fue iniciada por los Estados Unidos con el objetivo de desarmar a Irak y derrocar al régimen de Saddam Hussein. Esto provocó mucha violencia y resistencia, incluyendo la resistencia islámica sunita y los insurgentes chiitas. 10. Guerra de Siria, 2011 presente. Es un conflicto militar que comenzó en 2011, cuando los sirios se levantaron en contra del presidente Bashar al-Assad. El régimen de al-Assad respondió a las protestas con represión brutal, lo que provocó intensos conflictos armados entre el gobierno y la oposición armada. Esta guerra se ha convertido en una de las más sangrientas de la historia reciente, con miles de muertes y desplazamientos masivos.